ya en la Constitución, es el estado de la personalidad política, ¿no? Y de ahí deviene ya la personalidad jurídica del Estado y el Estado actuante, que es el que nos desempeñamos, lo conocemos en la vida diaria. Alguien, por favor, que pueda hacerme uso de la lectura de la diapositiva. Ambrosio, doctor. A La ver. personalidad jurídica del Estado es un concepto unitario que abarca la actuación del Estado legislador, poder legislativo, el juez, poder judicial y administrador, poder ejecutivo. En otras palabras, el Estado actúa con su personalidad jurídica tanto cuando dicta actos administrativos como leyes o sentencias. Esa actuación del Estado es su personalidad jurídica, no tiene el mismo régimen legal que la actividad de los seres humanos en sus propias individualidades, personalidades jurídicas. Ahora, cuando hablamos sobre, ¿no? Esa actuación del Estado en su personalidad jurídica no tiene el mismo régimen legal que la actividad de los seres humanos en sus propias individuales como personalidades jurídicas. ¿Por qué? Porque la Constitución va a establecer que los actos del Estado tienen en su mayor parte la virtualidad de obligar a los habitantes, mientras que los habitantes no pueden ordenar nada a nadie, a no ser que la ley los autorice. Por eso es que hablamos de esta personalidad jurídica. Y cuando nos referimos a esta, en que el Estado es la mayor parte de la virtualidad de obligar a los habitantes, mientras los habitantes no pueden ordenar nada a nadie sin que la ley los autorice, nos estamos refiriendo a este concepto del Estado legislador, que es el poder legislativo, el que emite las leyes, el juez, el poder judicial, que a través de las normas, de los códigos del derecho, va a ser cumplir lo que establece la ley. Y el administrador, quién va a ser? El poder ejecutivo, ¿no? Como ente casi ya donde está ubicado el presidente y sus demás funcionarios. Entonces, eso es lo que pasa en esta personalidad jurídica del Estado, ¿no? Que los habitantes, que los habitantes, el Estado va a obligar a los habitantes, ¿ya? Y mientras que los habitantes no pueden ordenar a nadie mientras no exista, ¿qué cosa? Una ley que los autorice, ¿ya? Eso es lo que estamos en este punto de personalidad jurídica del Estado. ¿Alguna? A ver, alguien, por favor, que continúe con la lectura de la segunda diapositiva. Holguín, doctor. Holguín. Ya, conforme. La personalidad jurídica del Estado está facultada a demandar concedida por el pueblo soberano y a través de la Constitución y a la persona jurídica estatal se denomina poder público. El poder público y poder estatal es ejercido por personas físicas, gobernantes, jueces, legisladores, administradores, dentro del ámbito correspondiente a los órganos jurídicos, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial de esta persona jurídica estatal. Ya. Ley, doctor, indica que toda la ley manda como para ejercer un deber debe cumplir una autoridad, doctor. Como tanto los gobernantes y los que administran entidades públicas del Estado, doctor. También el Poder Judicial debe cumplir con las leyes, con las normativas legislativas de acuerdo del requerimiento o de un problema procesal, doctor. Estaría mi opinión, doctor. Ok. ¿Alguna otra acotación de alguno que quiera participar? Buenas noches. Sí. Miguel Medina. No. A ver, Medina.
Estaba levantando la mano hace ratito, pero bueno. Ya, bueno, ya estás ahí. A No, ver. sí, sino que usted al principio en la diapositiva anterior señalaba respecto a la personalidad jurídica, ¿no? Y esta básicamente, pues, dentro del Estado peruano podemos, eh, no sé, pues, manifestarlo, podemos llamar así, el Estado lo manifiesta a través de los poderes públicos, ¿no? El poder ejecutivo, legislativo y judicial, pues, ¿no? Estos, estos tres poderes son los que representan la propia soberanía del poder público, ¿no? Que de alguna u otra manera tienen algún tipo de relación social, porque ahí mismo en la diapositiva señala que hay actos administrativos y normas que parten de ellas mismas y se ejecutan por ellas mismas con el fin de controlar a la sociedad como tal, ¿no? En la segunda diapositiva, usted explica, o el compañero leía, ¿no? Que esta, pues, goza de cierta, es un manto de soberanía, pero es brindada por el poder público, ¿no? ¿Y quién da un poder público al Estado, que es algo subjetivo, ¿no? Es la misma población, pues, ¿no? El pueblo. En uno de los foros hablaba de la teoría contractualista, creo, ¿no? Contractualista. Sí. Contractualista, sí. Entonces ahí había unos textos por leer y en esa señalaba pues que los estados surgen como una especie de un contrato social, ¿no? Donde los integrantes de una sociedad aceptan, ¿no? Aceptan como tal una especie de constitución, un tipo de organización y le ¿Ah? dan la potestad de legitimidad, ¿no? ¿Por Ujú. qué? Porque sin darle una especie de legitimidad no podrían, pues, uno, ser prohibidos o ser autorizados a hacer algo, ¿no? Eso mismo a nosotros, como seres humanos, nos da a entender que si estamos dentro de un Estado peruano, ahí estamos obligados a cumplir ciertas reglas de conducta, lo que se denomina, pues, los deberes, los derechos, tal vez las prohibiciones, ¿no? Y surge una cuestión un poco interesante, que cuando uno viaja a otro país, uno tiene que actualizarse con las normas y las prohibiciones, las autorizaciones de ese país. De ese país, Es efectivamente. porque, pese que somos, o sea, decían muchos en la teoría contractualista que se contraponía, decía, pero el ser humano es uno. Decían que el humano antecede al Estado. Si bien es Ujú. cierto, el humano surge antes por derecho natural, tiene ciertos derechos que le son únicos, ¿no? Pero de por sí requiere un cierto tipo de organización. Entonces, yo soy peruano, ¿no? Pero me voy a un país donde esté penalizado, no lo sé, algún tipo de conducta. Tengo que sumirme a ese tipo de normativa por el hecho mismo de que ese Estado tiene su propia soberanía y que su propia población ha reconocido como tal y legítima tal constitución o tal marco normativo, ¿no? Muchas gracias. Sí. Ya. Claro, cuando tú hablabas de ese contrato social en que la persona o el ciudadano acepta, ¿no?, las condiciones del Estado, ahí nos estamos refiriendo a ese contrato social que nos hablaba Locke, ¿no es cierto? Es sobre la persona natural, los tres hablan de la persona natural, Hobbes, Locke y Rousseau, pero en Hobbes vemos de que más emplea la violencia y el terror, ¿no? El terror, ¿no? En cambio, Locke es diferente, donde la persona ahí es más calmada, más pacífica, eh, más ¿cómo se podría decir? Es más asequible, ¿no? ¿no? Diferente a lo que decía Hobbes. Y Rousseau completa también lo que es el contrato social. Muy buena tu participación en esto. Pues eso es lo que yo eh, recalco en ustedes, su participación. ¿Ves? Con ustedes aprendo también un poco más, porque yo no lo sé todo, ¿no? Además de sus aportaciones, yo estoy tomando nota de lo que ustedes me están diciendo, ¿no? Para enriquecerme un poco más, ¿ya? Entonces dicho esto, vamos a pasar seguimos con la personalidad jurídica del Estado. A ver, ¿quién continúa? Sí, Roberto, vale. La personalidad jurídica del Estado. En cuanto a la personalidad jurídica estatal, es una proyección del pueblo al plano del derecho y al igual que las demás personas jurídicas es un mero concepto, una abstracción
un punto de imputación de hechos y actos humanos, los de los funcionarios, jueces, legisladores, y un punto de prevención de los dispuestos por el orden jurídico. Segundo, el Estado recibe la calificación de persona jurídica, destinatario de normas y titular de poderes y deberes, tanto en el derecho interno como en el derecho internacional, representando ello a la vez un precepto positivo y un supuesto de razonamiento. Ok, bien. Ya vamos a pasar ahora al otro tema que es, ya está aclarado lo que es la persona jurídica del Estado, ¿no es cierto? Realidad. ¿Ya? Entonces, hemos dicho que para llegar a la persona jurídica del Estado, primero tiene que ser la personalidad política. Que la personalidad jurídica, decía yo, es un Estado social y político. En el sentido político, ¿por qué? Porque es un conjunto de hombres que componen un pueblo, ¿no? Y cuando este pueblo tiene un asiento territorial, una soberanía, una independencia, entonces el Estado acá va a tener, ¿qué cosa? La personalidad política, ¿no? Y ya, en la vida moderna, ya cuando pasamos hacia la vida moderna, ya los pueblos van a hacer uso de esta soberanía, y ahí, ¿para qué? Para establecer el orden jurídico, coactivo, ¿no es cierto? En la cual van a regular, ¿qué cosa? Las actividades que va a realizar el pueblo o los individuos en forma aislada, ¿ya? Entonces, así surge esta personalidad jurídica creado ¿por qué? Por el Estado con su personalidad política. Dos tipos de personas. Persona jurídica individual, que corresponde a cada uno de nosotros, que somos la persona jurídica individual, y la persona jurídica estatal. Dicho en nuestro Código Civil, nos dice persona natural y persona jurídica. ¿Ya? Entonces, ya terminamos con la persona jurídica y nos vamos al concepto de persona social. A ver, alguien que, por favor, cuando se habla de persona social, ¿a qué nos referimos? Doctor, ¿se me permite? Valencia Ato. Ya, Hablamos de persona social, hablamos de la interacción que tiene el Estado con sus pares, los países con los cuales se interrelaciona, tanto comercial, político, en los asuntos que le competen. Es su actuar en sociedad entre los países miembros, con otros estados, ¿no? ok. Doctor, Muy bien, Valencia. ¿Qué? doctor, Manuel Yataco. Bueno, un concepto, la persona social es el individuo que ha adquirido socialmente, es decir, ha aprendido a vivir en sociedad o en grupo, adecuándose, bueno, a sus reglas, costumbres y cultura en general. Ese es mi concepto, doctor. Ok. ¿Otro? A ver. En Sí. Vilcabana, A ver, Vilcabana. cuando nosotros hablamos de personas, sumamente estamos hablando de manera individual. El concepto de persona, persona que realmente forma de la sociedad, el único y representativo dentro de lo que es la vida cotidiana, que a pesar de todo, el hombre ha nacido específicamente bajo la sociedad de manera individual para adquirir socialmente, es decir, aprendiendo lo vivido para aprender también dentro de la sociedad. Pero dentro de la sociedad hay grupos de personas que también tienen el acceso de aprender de una manera, sobre todo su cultura. Es decir, cada pueblo tiene su forma de vivir. Cada pueblo tiene sus costumbres,
su religiosidad, su festividad que ellos celebran o en cada pueblo. Por lo tanto, es lo que se puede estipular el concepto de persona social. Personas que conforman su Ok. Vamos a pasar. Sí, doctor, ¿puede participar? Participa, a ver. Gracias, doctor. Pues, uno de los conceptos de persona social también tenemos como el conjunto de personas que se organizan en clases según su nivel económico, ¿no? Y su poder político o que tiene relación con ellas y la clase social. Como anteriormente un compañero ya dijo, ¿no? Que las personas socialmente nos tenemos que adecuar de acuerdo al lugar donde residimos, donde vivimos, ¿no? Dentro de nuestro país tenemos una diversidad de culturas. Muchas veces nosotros mismos ya cultivamos, ya ejercemos este concepto de persona social, ¿no? Entonces, entiendo que persona social es la adaptación de una persona en las diferentes clases sociales o en los diferentes pueblos, ¿no? Acatando o llevándonos por nosotros mismos, asimilando las costumbres de cada pueblo. Gracias. Ya. Bueno, gracias por sus aportaciones. A ver, vamos a... ¿Puedo aportar? Sí, A ver, por favor. Sí, profesor. Con respecto al concepto, y ahí nos estoy divirtiendo, profesor, si bien es cierto el ser humano, ¿no? Siempre ha tenido esa necesidad de relacionarse desde sus inicios, ¿no? Vemos que de antigüedad, ¿no? Ser primitivo y se juntaba en clanes, en grupos, ¿no? Por una necesidad. Ese sentido gregario o social es que siempre lo caracterizaba al ser humano como especie, ¿no? De relacionarse con los de su misma especie, ya sea para protegerse, para desarrollarse, ¿no? Es todo, profesor. Gracias. Bueno, a ver, ¿quién por favor, lee? A ver, después, por favor, ¿ya? Todavía tenemos bastante. A ver, alguien quien lea, por favor. Concepto de persona social. Persona social es la persona capaz de vivir en sociedad y que tiene sensibilidad, además de contar con inteligencia y voluntad, aspectos típicos de la humanidad. El término social viene del latín socius. Se dice que la persona es social, ya que tiene la necesidad de relacionarse con personas de su misma especie, relativo a la sociedad humana. Se discutieron los principales problemas sociales y políticos de nuestros días, del conjunto de personas que se organizan en clases según su nivel económico o su poder político o que tiene relación con ellas, clase social. Ya. Eso es lo que viene a ser, como ya ustedes mismos han referido, ¿no? El conjunto de personas que se va a organizar en clases, ¿no? Es según el nivel económico, político, también cultural, ¿no? Eso viene a ser lo que es la clase social, ¿no? En la persona, por ejemplo, en lo social, ¿no? La diaria convivencia humana determina una serie de lazos y contacto de muy variada naturaleza, que van a validar y justificar la existencia de reglas, cayendo en la esfera del más rudimentario esbozo del derecho como instrumento regulador de las mismas. Actualmente, tales vínculos son definidos como relaciones jurídicas, a las cuales se le otorga la función principal de coordinar y regular a los hombres dentro de su entorno social, sirviendo para el establecimiento de contactos mutuos aplicables a la generalidad de los individuos que conforman la población de un Estado. Entonces, ¿qué se hace uso acá? La personalidad jurídica, ¿no?
Otro de los casos también, por ejemplo, si nosotros en una parte de esta de las luchas de clases de Carlos Marx, ¿no? Carlos Marx, ¿cuál era su concepto, no? De la persona social, ¿no? Él indicaba que somos seres sociales, ¿no? Entablamos y creamos grupos de comunicación. ¿Para qué? Para tener relación, comunicarnos, ¿no? Pero el ideal, ¿qué cosa era de Carlos Marx, ¿no? Él decía, el ideal es contribuir ¿a qué? A que una sociedad sea comunista, ¿no? Sea comunista y equitativa, ¿no? ¿Para qué? Para poder tener, dice, esa libertad y las clases sociales. El poder, ¿ya? ¿Para qué? Para que una persona recién se convierta en lo social. Es lo que siempre recalcaba nuestro querido amigo Carlos Marx. Seríamos un ser aislado, un ser lejos de la realidad, un ser que, bueno, que no les interesa la vida en común, ¿no? Como hay estas personas que le llaman los ermitaños, ¿no? Que viven alejados de la población, solos en sus casas, lejos del ruido social, del ruido económico y del ruido político que existe, ¿no? O sea, esos ermitaños se aíslan, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque quieren escapar de la realidad y es su costumbre de ello. Entonces, por eso es que Carlos Marx nos manifestaba que para que una persona sea social, tiene que entablar, tiene que vivir, tiene que rodearse de personas también. ¿Para qué? Para comunicarse, para volcar su cultura, para volcar sus orígenes, ¿no? Conversar. Y eso lo llamaba o lo transmitía para que una sociedad sea comunista, ¿no? Y no se comunista y equitativa, donde todos tengan igualdad, todos tengan, si yo tengo un pedazo de pan, pues tengo que repartirlo a todos, ¿no? Equitativamente, lo que habla en la lucha de clases este señor Carlos Marx, ¿no? Y lo importante, ¿no? Para poner esa libertad que se alaba, ¿no? Y para que no se prete o se estratifique la clase social, donde no pese, decía él, el apellido, donde no pese el renombre, donde no pese el poder. Por eso es que él se refería siempre a que todos tengan los mismos derechos, todos tengan las mismas oportunidades y haya una igualdad equitativamente entre todas las personas o estas personas en lo social. ¿Alguna otra cosita? Doctor, para agregar, Sí. quisiera definir en cuanto al concepto Sí. ¿no? de persona social y también asimilando en cuanto al derecho. Quisiera decir de que la persona, por el mismo hecho de ser social o de incluirse a una sociedad, ella ya viene a ser responsable en esa sociedad tanto de derechos, de obligaciones e incluso también restricciones. O sea, eso que quería acotar, doctor, y no sé si estaré en lo correcto, pero tanto la persona, como le digo, al agruparse a una sociedad ya tiene esos Ajá, ya requisitos, ¿no? tienes los Gracias. requisitos y conforme va avanzando, entonces ya aparecen ya las leyes, que el hecho de que yo integre un grupo social, va a haber algunas leyes, va a haber algunos eh, Obligaciones.
claro, en la cual yo tengo que adaptarme ahí, ¿no? Y si yo no me adapto, pues me, me condenarán o si tomarán acciones de repente en lo social mismo, me tratarán de aislar lo que pasaba antiguamente, ¿no? En los tiempos antiguos. Ahora vamos, ya hemos visto la persona en lo social, ahora vamos a ver el concepto jurídico de persona, ¿no? Cuando hablamos de concepto jurídico de persona, ¿a qué nos referimos? Doctor, Pero, a ver un ratito, aquí doctor, me olvidaba, ¿puedo aportar algo? ¿cómo? A ver, ¿Puedo aportar? aporte. Ya, lo que yo tengo entendido en Carlos Marx es de que Carlos Marx, en el momento que hace su obra, llamaba inicialmente un aporte al capital, luego lo vuelven, pues, le ponen el nombre de socialismo, ¿no? Pero Carlos Marx, por ejemplo, no estaba en contra de las empresas, de la burguesía, ¿no? Decía que si estaba bien que hagan negocios, que uno trabaje y se gane, ¿no? Pero no estaba en contra de la sobreplusvalía. Él decía que era correcto ganar siempre y cuando el intercambio de equivalencias era el adecuado. Pero cuando se refería a la repartición que sea equitativa, se refiere, bueno, a mi entender, se refería a que las personas, digamos, tenían que tener un sueldo justo, no yendo a mover, no ser explotados, no sacar una sobreplusvalía sobre su trabajo de las personas. A eso se refería con el trato justo, ¿no? Igualitario. Él tampoco no iba al lado del comunismo, del extremismo, ¿no? Por eso que se llamaba inicialmente una aporte al capital, porque hace un análisis de todas estas variables, ¿no? Porque sus obras no solo es filosófica, no es dialéctica nada más, sino que también se plasma matemáticamente y se pone en fórmulas cómo debía trabajar la economía en ese tiempo, la economía del mercado social. Bueno, eso quería contar. Ya, conforme. Claro, eso es lo que nos hablaba Carlos Marx, ¿no? En este concepto de persona, de persona social, ¿no? También aquí, si podemos, aquí para hablar de persona social, tendríamos pues que remontarnos pues al tiempo de los orígenes, ¿no? Eh, este concepto de persona social siempre ha sido reconocido como le decía, desde épocas antiguas, ¿no? Por personas que siempre se han dedicado al estudio de la persona social. Si nosotros vemos la historia, aparte de Carlos Marx, y nos trasladamos a esas épocas antiguas, vamos a ver a Aristóteles, ¿no? Aristóteles está presente en todo, ¿no? Aristóteles, ¿cómo llama al ser humano? ¿No? Aristóteles, en un principio, al ser humano lo llama como un animal político, dice, ¿no? O también animal cívico, ¿no? ¿Por qué? Porque a diferencia de otros animales, ¿no? El ser humano va a ser capaz ¿de qué? De crear sociedades, ¿no es cierto? Y al crear, el ser humano, al crear estas sociedades, lo va a crear con un alto nivel de organización, ¿no? Y de socialización que hay que tener presente en Aristóteles, ¿no? En el concepto que tenía
repente.